Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a martes 27 de abril. Espero que todos estén teniendo un excelente día. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Y por favor ayúdenos poniéndole like, compartiendo y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Y bueno, el día del 18 de abril abrí un hilo en mi cuenta de Twitter en español hablando sobre la historia de la misa tridentina. Lo que vamos a hacer el día de hoy es sencillamente repasar esta historia y voy a repasar el hilo un poco y voy a dar un poco más de comentarios sobre lo que es la historia de la misa católica en sí. Y bueno, comenzamos. Lo que vemos primero es que la epístola de San Pablo a los Corintios, la primera epístola, fue escrita antes que los evangelios. Normalmente es lo que se considera por los historiadores. La fórmula de consagración utilizada por San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cita textualmente una liturgia apostólica según los historiadores, según lo que se cree. Ahora, claro, eso es, como les menciono, antes de que se hubiesen escrito los evangelios, ¿verdad? Ya se escriben los evangelios y pudiera ser que de cierta manera los evangelios se hayan basado para sus narraciones de la última cena de acuerdo a las liturgias que ya existían, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los apóstoles recordarían las palabras que usó nuestro Señor, y por decir, en la misa, como creo que lo mencionamos esto durante la serie sobre la misa que tuvimos hace un par de meses, en la consagración del vino, en la misa tradicional, se menciona misterio de la fe durante la consagración en sí. Los historiadores también consideran que estas dos palabras, misterio de fe, fueron utilizadas por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, aunque no se terminan encontrando en los evangelios, y por diferentes razones tienen muy buenas razones para creer en esto. Y bueno, como sabemos, se escriben los evangelios y ¿qué viene después de eso? Se empieza a esparcir la fe a través del Imperio Romano y por lo mismo llega la persecución romana. Ahora, ya para esos tiempos tenían varias fórmulas codificadas y normalmente los obispos que eran nuevos, ¿verdad? O que tal vez estaban entrenando para poder llegar a ser obispos, aprendían las fórmulas litúrgicas por haber estado presente en los ritos mismos, ¿verdad? Todavía en este punto por lo menos no tenemos muchas pruebas de que ya se estuviera pasando la liturgia a través de libros como hoy en día. En tiempos de persecución romana las liturgias eran breves, ¿verdad? Y muy sencillas, porque pues no era legal celebrar el cristianismo, ¿verdad? No era legal, no era legal ser cristiano. No se podía ser católico, era ilegal. Y ahora, otra cosa que quiero decir aquí, no hay que engañarnos y pensar que la iglesia de los primeros días no era católica, ¿verdad? Recuerden que la iglesia siempre ha sido la misma, siempre hemos tenido las mismas creencias, ¿verdad? Se van desarrollando, pero son las mismas en el fondo, son las enseñanzas apostólicas las que seguimos los católicos. Entonces, esta iglesia que era perseguida era verdaderamente la iglesia católica. Y al llegar la legalización del catolicismo, pues eso significa una mayor asistencia a las ceremonias litúrgicas y más pues benefactores de mucho dinero que querían conseguir los mejores cálices, ¿verdad? Por ejemplo, los mejores altares, el mejor arte, y construir las mejores iglesias para el uso litúrgico. Y en estos tiempos, aunque el obispo de Roma era el patriarca de todo el occidente, la liturgia romana solo se utilizaba en Roma en este tiempo. Y es una cosa que hoy en día no consideramos mucho. El rito que todos los católicos usamos, ¿verdad? O la mayoría de los del rito latino, es un rito occidental, ¿ok? Este rito, hay muchos católicos que, aunque son católicos, no utilizan el mismo rito que nosotros. Son de otros ritos, o tal vez orientales, hay algunos pues, árabes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y que, pues, para ser honestos, prueba que el catolicismo es verdad y va en contra del protestantismo. Porque en el protestantismo no tienen ningún rito litúrgico, pero si vemos a los cristianos, que somos los cristianos antiguos, los católicos, por supuesto, y después en el cisma que ocurre con los ahora ortodoxos, ellos también tienen liturgias y creen muchas cosas iguales a las de nosotros, mientras que los protestantes tienen unas creencias completamente distintas de todo lo que nosotros creemos, incluyendo que no tienen, por decir, obispos, ¿verdad? Pero esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Los ritos latinos, originalmente, no todos se originaban de Roma. Los que no eran de Roma se les llamaba los ritos galicanos.
Y esto se les agrupaba con este nombre porque aunque no tenían origen en Roma, tenían muchas similitudes entre sí mismos, estos ritos galicanos. A partir del siglo VIII el rito romano se comenzó a extender por el occidente, ya como conforme se fue organizando un poco más el imperio romano, etcétera, etcétera, ya con el cristianismo, pues la gente veía lo que pasaba en Roma y lo querían imitar. En Milán se utilizaba el rito ambrosiano y se sigue utilizando el rito ambrosiano en Milán, aunque ya se ha hecho moderno, ¿verdad? También como la liturgia romana. Y hubo varias ocasiones en las que el pueblo de Milán se levantó en armas para resistir la imposición del rito romano, ¿verdad? En Milán. Y es una cosa que también no entendemos el día de hoy. En la época medieval, los primeros católicos tenían entendidos que tenían el derecho a preservar los ritos litúrgicos de sus ancestros, ¿verdad? Y los iban a preservar a como diera lugar. Y esto ya se ha perdido, ya se dice, obedece, 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 mientras permitimos que destruyan la fe poco a poco, pero cada vez más rápido, ¿verdad? Bueno, ya llegamos más o menos al año, nos remontamos un poco al año más o menos 300 y 400 en el que vivió San Jerónimo. Se cree ampliamente que San Jerónimo fue comisionado por el Papa para seleccionar las epístolas y evangelios usados para cada domingo del año litúrgico, que se han usado desde entonces en el misal romano tradicional. Y ya claro, con el misal de Pablo VI se dejaron de usar. ¿Okay? Entonces los que vamos a la misa tradicional tenemos la misma selección de epístolas y de evangelios cada domingo desde la época de San Jerónimo. Así de tan antiguo es nuestro leccionario, pero se destruye con la misa de Pablo VI porque todo se tiene que innovar, ¿verdad? No puede quedar nada venerable, nada que haya sido utilizado por nuestros ancestros. Todo se tiene que renovar y se pierde esta selección de epístolas y evangelios tan antiguo, ¿ok? Claro, hoy en día sabemos que los libros litúrgicos, bueno, pues hay un libro donde viene la misa, hay otro libro donde viene la confirmación, etcétera, etcétera, pero antiguamente los libros existían para cada posición, para cada ministro. Por decir, el obispo tenía su libro donde venía solamente lo que hacía el obispo durante las celebraciones litúrgicas. El sacerdote tenía su libro donde solamente venía lo que hacía el sacerdote, y el diácono, subdiácono, y así nos podemos ir. En un conjunto de instrucciones para los recién bautizados, San Ambrosio en el siglo IV citó la parte central del canon romano, y eso significa, por supuesto, que una gran parte del canon romano de la misa tridentina estaba en uso en el siglo IV. El canon romano que utilizamos hoy en día en la misa tradicional se usa casi en su totalidad desde el siglo IV, o sea que desde mucho antes, ¿verdad? Y por eso es que se considera que es de origen apostólico, que muchas de las oraciones en el canon romano son de origen apostólico, inclusive escrito por San Pedro mismo, ¿verdad? Algunas. Mientras que en la misa nueva pues ya se pierde también esa tradición. San Gregorio Magno realizó una importante labor al restaurar las auténticas tradiciones del rito romano. El orden de la misa tal como se encuentra en el misal de San Pío V de 1570, además de adiciones menores, corresponde con el orden establecido por San Gregorio. Esta es la misa que tenemos el día de hoy, que es la misa, por eso la misa tradicional también se le dice, pues un poco más correctamente, ¿no? La misa de San Gregorio Magno o la misa de San Pío V. Porque esta misa viene desde esos entonces, ¿verdad? Así sin cambios prácticamente. A San Gregorio Magno le debemos también la codificación del canto que también lleva su nombre, que es el canto gregoriano, ¿verdad? Que fue también una transición del canto romano y si ustedes pueden buscar en YouTube canto romano y canto gregoriano y se nota cómo el canto gregoriano es un desarrollo del canto romano, mientras que también obviamente hay cantos muy, muy hermosos en el canto bizantino. De hecho, también en España, ¿verdad? Habían invadido los árabes y se desarrolla ahí el rito mozárabico, creo. Y también hay canto mozárabico que también se parece mucho al canto que normalmente asociamos con el musulmán, ¿verdad? Porque es cuando se mezclan las culturas, pero se retiene este rito y esas tradiciones en España, que ya después va pasando a adaptar más el rito romano. El prestigio de Roma junto con la naturaleza convulsa de la época de las primeras épocas medievales contribuyó a la difusión de la liturgia romana en Occidente. Algunos de los galicanos encontraron su camino en la liturgia romana. Esta liturgia romana galicanizada fue difundida por Carlomagno. Ahora, se consideraba que el rito romano era originalmente extremado, seco y aburrido, por decirlo de cierta manera.
Las tradiciones galicanas, que como lo mencionamos, los ritos galicanos eran los que eran ritos de Occidente, pero que no se habían originado en Roma. Hubo adiciones galicanas al rito romano que le ayudaron al rito romano a pues florecer un poco más, no tener más ceremonialidad que no la tenía originalmente, porque como nos imaginamos, ¿no? Los romanos pues 100% militar, 100% sencillamente lo que es, pero bueno, pues no tiene nada de malo tener canto, ¿verdad? Durante la liturgia, tener un tipo de ceremonias que también a través de celebrar esas ceremonias le den gloria a Dios. Y bueno, tenemos una cita del Papa Benedicto XIV, que dice: ningún papa ha agregado o cambiado el canon romano desde San Gregorio Magno. Desde San Gregorio Magno, y ahora que vemos que en la misa nueva se cambió el canon romano. Es increíble, es una triste realidad, pero es algo de lo que nos tenemos que dar cuenta y seguir luchando para restaurar el rito romano clásico. Ahora, el padre Fortescue, que fue un historiador de la liturgia de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, inglés, dice: desde aproximadamente la época de San Gregorio tenemos el texto de la misa, su orden y disposición, como una tradición sagrada que nadie se ha atrevido a tocar excepto en asuntos sin importancia, o sea, asuntos sumamente menores que no constituían un cambio en sí a lo que es la misa tradicional. Durante la Edad Media, algunas de las adiciones fueron las oraciones al pie del altar y las oraciones del ofertorio. San Pío V las codificó oficialmente, pero existe amplia evidencia de que esas oraciones o una variación se habían utilizado por muchos siglos. Porque lo que tenemos que recordar es, como mencionaba al principio, que había oraciones que se usaban, pero que no necesariamente estaban escritas en los libros, que era solamente por tradición. Como la tradición se considera tan venerable en la Iglesia Católica, pues bueno, sencillamente son las oraciones que siempre se han dicho, y no porque no están en los libros significa que no hayan estado siendo utilizadas en aquellos tiempos. Y lo que hace San Pío V es, bueno, ¿qué es lo que venimos haciendo? Vamos a ponerlo en un libro para que pueda ser todo 100% uniforme en todos lados. Sencillamente se imprime el misal, se distribuye, y bueno, ya sabes que el rito romano lo tienes a 100% en este libro, en lugar de tradiciones que son formales, ¿verdad? Pero que no estaban 100% codificadas en lo que eran los misales. La misa de San Pío V, la misa de San Gregorio Magno, la verdad es que es increíble de pensar que la misa que tenemos hoy en día, tradicional, no la Nuevo Sordo, que va a tener la mayoría de los católicos, pero que la misa que tenemos hoy en día es de la misa de San Gregorio Magno y de San Pío V, ¿no? Y bueno, vemos que continuamente hay ataques en contra de esta misa, pero hay que estudiar la historia de la misa para saber que nadie nos la puede quitar. Un papa no tiene la autoridad, no tiene el derecho de quitarnos la misa tridentina, ¿verdad? Porque el papa no tiene autoridad sobre las tradiciones de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas, aquí terminamos el programa del día de hoy. Claro que a mí me encanta hablar de la historia de la misa tridentina porque nos enseña por qué vale la pena luchar por esta misa, por qué vale la pena esforzarnos para restaurar estos ritos litúrgicos antiguos. Y claro, para el tradicionalismo hay muchísimas más cosas que son partes del tradicionalismo que tenemos que implementar en nuestras vidas, pero la misa tiene siempre que ser el centro de nuestras vidas, tiene que ser el centro de nuestra sociedad. Y como vemos hoy en día, la misa moderna es fea, es aburrida, es mala. ¿Y qué vemos en la sociedad? Lo mismo. Por eso es importante restaurar la misa tridentina y ponerla como el centro de nuestras sociedades para que la gente sepa que realmente Cristo reina. Y bueno, así terminamos el capítulo de hoy. Por favor, como les mencioné al principio, pónganle like, compártanlo y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y bueno, hay que seguir luchando para restaurar las tradiciones de nuestros padres. Como siempre, nos vemos en el episodio que sigue. Viva Cristo Rey y Ave María.